La noche estaba tranquila en la ciudad. Las luces de los edificios se reflejaban en el río y el viento soplaba suave. Era una noche como cualquier otra, hasta que el teléfono del detective sonó. Necesito su ayuda, es urgente. La voz al otro lado temblaba. ¿Quién habla? Preguntó él con calma. Soy Laura Méndez, tal vez haya escuchado mi nombre. El detective sí había escuchado su nombre. Laura Méndez no solo era una de las empresarias más ricas del país, sino también una mujer famosa, acostumbrada a las portadas de revistas y entrevistas en televisión. ¿Qué ha pasado?, preguntó él, aunque su instinto ya le decía que no se trataba de un simple problema. Es mi hijo, Roberto, ha desaparecido. Hubo un silencio pesado en la línea. Laura explicó que Roberto tenía 17 años, su único hijo, y que esa misma tarde había salido de la mansión para ir al club de tenis. Nunca regresó. Sus amigos no sabían nada y su celular estaba apagado. El detective aceptó el caso de inmediato. Minutos después, su auto se detuvo frente a la imponente reja de hierro de la mansión Méndez. Dos guardias de seguridad abrieron el portón y lo dejaron pasar. En el interior, Laura lo estaba esperando en una sala enorme, rodeada de muebles lujosos y cuadros costosos. A su lado, un hombre alto y serio, de traje oscuro, observaba en silencio. Él es Julián, mi jefe de seguridad, dijo Laura. El detective asintió y se sentó frente a ellos. Necesito que me cuente todo, desde el principio. Julián tomó la palabra. A las 4 de la tarde, Roberto salió en su auto deportivo, tenía entrenamiento de tenis a las 5. Sus amigos dicen que nunca llegó al club. Intentamos localizarlo, pero el GPS de su auto dejó de enviar señal media hora después de que salió. ¿Recibieron alguna llamada o mensaje pidiendo dinero?, preguntó el detective. No, todavía no, contestó Laura, con los ojos llenos de preocupación. Pero tengo miedo de que esto sea un secuestro. El detective pidió revisar la habitación de Roberto. Era amplia, con una gran ventana que daba al jardín. Sobre el escritorio había una computadora encendida. La revisó. En el historial encontró varias conversaciones recientes con alguien identificado solo como M. El tono de los mensajes era extraño, frases cortas, casi como instrucciones. Nos vemos donde siempre, no le digas a nadie, te tengo algo que va a cambiar tu vida. Eran mensajes enviados esa misma semana. El detective anotó cada detalle en su libreta. Luego inspeccionó el garaje y notó algo. Sobre el suelo, junto a un estante, había una pequeña mancha oscura. Se agachó, la tocó con un dedo y la olió. No era aceite, era sangre. La expresión del detective no cambió, pero dentro de él, su intuición ya encendía una alarma. Volvió a la sala. Necesito ver las cámaras de seguridad, pidió. Julián lo llevó a la sala de monitoreo. Las imágenes mostraban a Roberto saliendo a las 4:12 de la tarde. Lo curioso era que, justo antes de arrancar, un hombre con gorra y chaqueta negra se acercó a la ventanilla. No se veía su rostro, pero Roberto bajó el vidrio, habló con él unos segundos y luego se marchó. ¿Quién es ese hombre?, preguntó el detective. No lo sé, contestó Julián. Pues debemos averiguarlo, y rápido. El detective pidió una copia del video y salió de la mansión. Sabía que debía encontrar el auto. Revisó su teléfono. Había un contacto que le debía un favor.
en la policía de tránsito. Media hora después, recibió un mensaje. Tenemos el auto. Lo encontraron abandonado en un callejón cerca del puerto. Se dirigió al lugar. El callejón era estrecho, húmedo y oscuro. El auto de Roberto estaba allí, con la puerta del conductor entreabierta. En el asiento había un sobre blanco. Lo abrió con cuidado. Dentro, una hoja con letras recortadas de revistas decía: si quieres volver a verlo, espera instrucciones. Pero lo que más inquietó al detective fue algo más. Dentro del sobre también había una foto. En ella, Roberto estaba sentado en una silla, con las manos atadas y una venda en los ojos. El detective guardó la foto, se inclinó para revisar el interior del auto y notó algo pegado bajo el volante. Un pequeño dispositivo de rastreo, pero estaba roto, como si alguien lo hubiera destruido a propósito. Esa noche, el detective no volvió a su oficina, se quedó en el puerto, observando. El aire olía a sal y a peligro. Sabía que el puerto era un lugar perfecto para esconder a alguien o para hacerlo desaparecer. A medianoche, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Contestó. ¿Lo encontraste?, dijo una voz grave y distorsionada. Estoy cerca, respondió el detective con calma. La voz soltó una risa corta. No se meta donde no lo llaman, o usted será el próximo. El detective no respondió. Colgó y guardó el teléfono. Su mirada se endureció. Sabía que lo acababan de invitar a un juego peligroso. Y él nunca rechazaba una invitación así. El puerto, de noche, era un lugar de sombras y susurros. El detective sabía que los secuestradores no habían elegido ese lugar por casualidad. Los barcos viejos, los contenedores apilados y los galpones abandonados eran perfectos para ocultar cualquier cosa o a cualquiera. A primera hora de la mañana volvió a la mansión Méndez. Laura lo esperaba con ojeras y un café intacto sobre la mesa. ¿Alguna noticia?, preguntó ella con voz cansada. Sí, encontré el auto y una foto de Roberto, vivo, respondió él, dejando la imagen sobre la mesa. Laura la tomó con manos temblorosas. Julián, el jefe de seguridad, la miró con una mezcla de alivio y furia. Esto no es un secuestro común, dijo el detective. Hay alguien que conoce muy bien a su hijo y a ustedes. Revisaron otra vez el video de seguridad. Esta vez, el detective se fijó en un detalle que antes había pasado por alto. El hombre de gorra tenía un tatuaje en la muñeca, una serpiente enroscada. Ese símbolo lo conocía. Era la marca de una banda que operaba en la zona del puerto. Con ese dato, el detective fue directo a buscar a un viejo informante, apodado El Flaco. Lo encontraron en un taller de mecánica sucio, reparando un motor. Necesito saber quién en tu zona tiene una serpiente tatuada en la muñeca, dijo el detective sin rodeos. El Flaco tragó saliva. Eso suena al gordo. Trabaja para alguien más grande, pero nadie sabe su nombre. La pista lo llevó a un galpón olvidado cerca de los muelles. Desde fuera, el lugar parecía abandonado, pero el detective vio dos camionetas estacionadas y escuchó voces dentro. Sacó su cámara y con movimientos calculados se acercó por una ventana rota. Dentro, Roberto estaba sentado, amarrado a una silla. A su alrededor, tres hombres discutían. «¿Si la señora no paga?», preguntó uno. «No es por el dinero», respondió otro, «es por el mensaje». El detective entendió que esto no era un simple secuestro. Había algo personal detrás.
Se alejó para llamar a la policía, pero un ruido metálico lo delató. La puerta del galpón se abrió de golpe y dos hombres salieron, uno de ellos enorme, con el tatuaje de serpiente, lo miró fijamente. Miren quién vino a visitarnos. En segundos lo rodearon. El detective, sin perder la calma, usó un truco viejo. Lanzó su libreta al suelo y cuando uno bajó la mirada, lo golpeó en el estómago. El otro intentó sujetarlo, pero recibió un derechazo que lo dejó tambaleando. Dentro del galpón, los gritos alertaron a los demás. Todo se volvió un caos. El detective entró corriendo, esquivando un golpe, y llegó hasta Roberto. Tranquilo, muchacho, te saco de aquí. Pero antes de cortar las cuerdas, escuchó una voz que lo congeló. No tan rápido. Desde la penumbra apareció un hombre mayor, bien vestido, con una sonrisa fría. Caminaba despacio, como si tuviera todo bajo control. Por fin nos conocemos, detective, dijo. Usted no lo entiende. Roberto vino aquí por voluntad propia. El detective lo miró, incrédulo. ¿De qué habla? Pregúntele a él, respondió el hombre señalando al muchacho. Roberto bajó la cabeza. Es cierto, yo vine a buscarlo. Necesitaba respuestas sobre mi padre. Laura siempre había dicho que su esposo murió en un accidente, pero Roberto había descubierto cartas y documentos que apuntaban a otra verdad. Según esas pistas, el hombre que tenía enfrente, el jefe del grupo, era su verdadero padre. El detective comprendió que todo encajaba: los mensajes misteriosos, el encuentro en el garaje. Querías conocerlo y terminaste atrapado, dijo el detective con voz grave. El jefe sonrió. Ahora que me conoces, te quedarás conmigo. Tu madre me lo quitó todo, pero no me va a quitar a mi hijo. En ese instante, sirenas policiales rompieron el silencio. Julián, el jefe de seguridad, apareció por una puerta lateral con un arma en mano. Suéltelo ahora. Los secuaces intentaron huir, pero el detective ya se había liberado y en segundos la policía entró derribando la puerta. El jefe fue arrestado, no sin antes lanzar una última mirada fría a Roberto. Horas después, madre e hijo se abrazaban frente a la mansión. Perdóname, susurró Roberto. Solo quería saber la verdad. La verdad es que eres mi hijo y haré lo que sea para protegerte, respondió Laura con lágrimas en los ojos. El detective observó en silencio. Sabía que la herida emocional tardaría en sanar y que quizás no había visto a ese hombre por última vez. Esa noche, mientras conducía hacia su oficina, revisó la foto de Roberto en el sobre. Por detrás, alguien había escrito a mano: esto no ha terminado. El detective sonrió. Sabía que pronto habría otro juego y él estaría listo.